Soy José García, voluntario del Aula de la Tierra, que es un dispositivo pedagógico, divulgativo del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. Durante algunos años hemos estado ofreciendo fundamentalmente a la comunidad escolar exposiciones y actividades que tienen que ver con la divulgación científica, con el conocimiento del medio, con la protección de nuestro patrimonio natural y obviamente el hecho del COVID, la realidad del COVID nos ha hecho cambiar nuestro formato de actividades y optar por actividades donde haya menos interacción. Hoy, no obstante, os presentamos una exposición que nos parece muy interesante de moluscos pulmonados de todo el mundo. Hay una sección de caracoles españoles, otros también de uso culinario y luego una representación de algunos pulmonados del resto del mundo. Os recomiendo que os paséis con vuestros niños y que disfrutéis de la exposición. Es algo distinto, os vais a sorprender de la diversidad, de la variedad, de los colores, de las estrategias de adaptación. Me parece una exposición muy interesante para echar un ratito solo con la familia. Hoy tengo el placer y al mismo tiempo me siento muy agradecido porque esté aquí con nosotros, ha venido desde Jaén, José Leitor, que también es no solo un apasionado, sino un profesional, doctor en biología y un especialista en malacología. Por lo tanto, ahora tenemos la suerte de su mano poder adentrarnos un poco más en profundidad en algunos detalles de este maravilloso mundo. Soy José Leitor, soy doctor en biología. Profesionalmente me dedico a la educación ambiental y desde hace aproximadamente 30 años disfruto de una afición que es la malacología, que he profesionalizado. De hecho, tengo una de las webs de referencia a nivel europeo y español, que es el Rincón del Malacólogo. Imparto el único curso en habla hispana sobre introducción a la malacología. Tengo una colección bastante importante de piezas de moluscos que utilizo siempre que puedo con fines de educación ambiental. El mundo de los gasterópodos pulmonados, con el que está familiarizado la mayor parte de la población o de las personas que puedan estar escuchándonos en este momento, hay una pequeñísima porción de lo que existe en este grupo tan grande que en el mundo, ¿no? Mientras que la imagen que tenemos del caracol terrestre, gasterópodo pulmonado español, es un caracol de tamaño medio, 2-3 centímetros no más, de un color marrón, una concha lisa. La variedad de formas, tamaños, colores, estructuras en el mundo de los gasterópodos a nivel global es gigantesca, ¿no? Tenemos desde caracoles gigantes que pueden llegar a medir 30 centímetros, como son los achatínidos africanos, hasta caracoles microscópicos, micromoluscos, que pueden tener menos incluso de 1 milímetro de longitud. La gama de formas, de tamaños que ya hemos comentado y de colores es tan amplia como la diversidad de ecosistemas en los que estos animales viven. Puede resultar difícil de asimilar por parte de un ciudadano español, pero pueden existir caracoles terrestres de color azul. No me refiero al animal, sino a la concha. Conchas azules, conchas amarillas, conchas verdes, algunas de ellas las podrán disfrutar los visitantes de la exposición, lo que responde a una estrategia de mimetismo. Los caracoles tienen un color que responde a una necesidad de camuflarse y lo consiguen a base de una mezcla de alimentos. Hay caracoles de una misma especie que pueden tener distintas tonalidades, incluso distintos colores, en función del microhábitat en el que se encuentran, porque la combinación de plantas y la necesidad de esconderse, ¿no?, de mimetizarse en un determinado hábitat es distinto a la que tiene un hermano suyo a pocos metros. Ya no hace falta irse a varios kilómetros, sino a pocos metros. Por tanto, esta estrategia de mimetismo y de adaptación a su hábitat tan especializada que muestran los moluscos gasterópodos terrestres los convierte en un grupo posiblemente, junto con sus
homólogos marinos más biodiversos en cuanto a colores, formas, variedades, porque es cierto que el grupo de los insectos, el filum de los insectos, es mucho más numeroso, pero no muestra esa diversidad, no solamente entre especies, sino incluso intraespecífica. En esta exposición, una de las cosas que más le llamará la atención a los visitantes es cómo una misma especie puede tener esa amplia variabilidad que aquí, en nuestra latitud, pues es algo bastante inaudito, ¿no? En un hábitat que no les es propicio, en principio no presenta ningún riesgo, porque los caracoles es cierto que son hermafroditas, pero es necesario que haya 2 ejemplares como mínimo, ¿no?, para que se pueda producir una población fértil. Y fuera de su hábitat, salvo las famosas especies invasoras, es poco probable que proliferen. Nos tienen que preocupar mucho más aquellas especies que por accidente normalmente vienen o llegan en este caso a España, a través del tráfico internacional de mercancías, ¿no? Igual que el mosquito tigre entró a través de una partida de mercancías de tráfico internacional, pues la mayor parte de las especies exóticas de moluscos, el caso del caracol manzana, el caso del mejillón cebra o el caso cada vez más preocupante del caracol africano gigante, el Isostatina fúlica, son especies que son productos de esta globalización, de este mercado global. Entonces, a eso ya se escapa un poco a la voluntad individual de un coleccionista o de un ciudadano cualquiera. Sí, a través de nuestro consumo, potenciando el consumo local, intentando apostar por un comercio mucho más responsable, podemos de una manera, digamos, individual, personal, modesta, contribuir a que esto no ocurra, ¿no? El nombre del género responde al área de distribución, coincide con la de los antiguos íberos y por eso se optó por esa denominación, ya que habitan principalmente el sureste de la península ibérica. Solo hay una especie de Iberus que puede llegar hasta la zona del norte de Cataluña, pero el resto, que son la inmensa mayoría de los taxones, habitan el sureste de la península. Bueno, el género Iberus está considerado el género de moluscos gasterópodos terrestres más icónico y más interesante de Europa, y tenemos la suerte de tenerlo aquí, de vivir con él, ¿no? Lo que a mí realmente me apasiona de este género es su plasticidad genética. Quiere decirse, hay una gran diversidad de especies en un territorio relativamente pequeño y también muestran una gran variabilidad, no todas las especies, pero sí algunas, una gran variabilidad, lo que hace que su clasificación sea muy controvertida, porque ejemplares aparentemente distintos, si atendemos únicamente a la forma de la concha o a sus patrones de coloración, nos pueden parecer especies diferentes, pero los estudios genéticos relativamente recientes están demostrando que no, que la concha, como ocurre en el resto de moluscos, no puede ser considerado un rango taxonómico, y eso complica mucho la tarea de los coleccionistas y de los aficionados a la malacología, pero por otro lado es un auténtico reto y es apasionante porque hace que llegar a ponerle un nombre a un ejemplar no sea tan fácil como nos lo prometíamos hace unos años, ¿no? De hecho, en este mes de septiembre iniciamos un grupo de malacólogos de la provincia de Jaén, un estudio genético apoyado por la Universidad y Diputación de Jaén, que intentará poner ese nombre en base a análisis genéticos a los caracoles del género Iberus de nuestra provincia. Esperamos que sea el punto de arranque para que se pueda clarificar la taxonomía sistemática del género a nivel de toda Andalucía y de todo el sureste de la península. Las únicas 3 poblaciones que se conocen de caracol chapa, del Iberus walteriano, están en Sierra Elvira, en Granada, en la Sierra de Gádor y Valle del Manzora, en Almería, y la última está en la Sierra de Jaén. Todos los hábitats de esas 3 poblaciones coinciden, son prácticamente idénticos. Son hábitats kársticos, o sea, formaciones de caliza y dolomía, muy compartimentalizados, con muchas grietas y además en zonas muy expuestas al sol. Y en zonas, provincias como ahora que estamos en pleno verano, sabemos lo que está cayendo a esta hora, ¿no?, en Jaén, en Granada o en Almería. Entonces, estos caracoles no tienen más remedio que refugiarse dentro de grietas de las rocas para poder sobrevivir, sobre todo en esta época del año.
por eso su forma aplanada. Y luego esa concha reticulada y sólida les permite hacer frente a la fricción al introducirse en la roca. Si tuvieran una concha frágil y globosa, sería un desastre, ¿no? Terminarían teniendo una vida muy dura. En cuanto al tipo de alimentación o cómo consiguen el carbonato cálcico, la mayoría de los caracoles viven o en zonas puramente calizas o en zonas donde hay afloramientos calizos. A veces pensamos, bueno, es que hay caracoles en una zona, en una sierra totalmente granítica, ¿no? Bueno, probablemente es que haya un afloramiento calizo. De todas formas, hay estudios científicos que demuestran que con que haya una pequeña proporción de carbonato, aunque la roca no sea totalmente caliza, los caracoles son capaces de formar su concha. De hecho, yo personalmente tengo una experiencia, una anécdota con un caracol común, que es la cabrilla, que la encontré en un parque de Madrid, de Torrejón de Ardoz concretamente, en una zona de litología silícea. Pero la concha era totalmente fina. Las cabrillas todas conocemos, son conchas recias, ¿no? Sólidas. Pues esta en concreto, ante tan escasa aportación litológica de calcio, de carbonato, tuvieron que desarrollar conchas muy finas. Es decir, pero hace falta algo, un poquito. Normalmente en zonas silíceas las conchas no suelen ser grandes, suelen ser caracoles de pequeña dimensión. Es curioso porque los caracoles se han consumido solo en zonas muy locales, ¿no? Y de hecho, en determinados países, por ejemplo en África, no estaban considerados, salvo por extrema necesidad, ¿no?, como un alimento que formara parte habitual de la dieta. Sin embargo, al ser una fuente proteica muy importante y ser además un alimento barato, y en algunos, aquí hablamos de granjas, pero en otras zonas del mundo simplemente lo encuentran en grandes cantidades, porque hay zonas del norte de África, por ejemplo, donde todavía no se utilizan pesticidas y es fácil encontrarlo en grandes cantidades, pues se ha popularizado su consumo. Y, por ejemplo, en el norte de África, donde estaban incluso considerados como un alimento repulsivo hace años, ahora es frecuente encontrarte por las calles puestos de ambulantes que cocinan los caracoles. Es una fuente de proteína barata y afortunadamente están proliferando las granjas que permiten que haya un acceso sin necesidad de ir al campo, ¿no? Nuestros abuelos utilizaban los caracoles chapas como fuente de alimento y esa fue una de las razones por las que estuvieran al borde de la extinción, a pesar de que era un uso relativamente sostenible, porque lo usaban solamente para su consumo diario, pero el hecho de que fueran muchas las familias que se podían alimentar de esta proteína gratuita, pues hizo que se encontraran hasta el borde de la extinción. Actualmente este tipo de especie amenazada está prohibido por completo recolectarla. Por desgracia todavía hay zonas donde se pueden colectar, no a los niveles de antaño, pero todavía se colectan. Y con la ley en la mano, actualmente, recoger cualquier objeto del campo, aunque sea un objeto que podamos entender que no va a tener ningún aprovechamiento por parte de ningún organismo a posteriori, no está permitido. Bueno, el género Cepaea es sin duda el caracol que atrae más interés por parte de la comunidad científica y sobre todo de los coleccionistas, porque muestra un grado de policromatismo asombroso. Como veis en el cartel, que está aquí detrás, pues tenemos caracoles que abarcan toda la gama policromática, desde el blanco hasta el negro. Los hay con banda y los hay sin banda, y los que hay con banda la hay de todo tipo de combinaciones. Desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta creo que son 8 las máximas que se han descrito. Si hay un género que representa de una forma más palpable el concepto de plasticidad genética, es precisamente el género Cepaea. Esa gran variabilidad de tonalidades y de patrones de banda muestran un derroche por parte de este género para hacerse invisible ante sus depredadores
y camuflarse lo máximo posible, en este caso en un ambiente cambiante como es el ámbito mediterráneo. El género Ligus, si por algo se caracteriza, es por su extraordinaria belleza. Son caracoles arborícolas, es frecuente encontrarlos reptando por la superficie de los troncos. A diferencia de otras especies arborícolas africanas o del Pacífico, no suelen vivir a grandes altitudes en las copas de los árboles, sino que es frecuente encontrarlos reptando a una altura media. Viven principalmente en los Everglades de Florida y en la isla de Cuba, y se caracterizan por su forma cónica y sus patrones muy variables, ¿no? Los que tenemos en esta exposición se caracterizan por tener un bandeado de distintos colores, desde el blanco, el amarillo y el verde, y como decía, pues son caracoles de una gran belleza. Comparten territorio con otro grupo que son los polimitas, que también se podrán visitar en la exposición, pero a diferencia de los polimitas que sí están protegidos, estos desafortunadamente todavía no lo están, pero es cuestión de tiempo que se encuentren con algún tipo de protección, debido a que su estética, su belleza lo hace muy apetecible para el coleccionismo, y en el caso de Cuba concretamente se utilizan para hacer souvenirs, y eso también supone un lastre mayor para la protección y la conservación de la especie. Los moluscos del género Polimita son considerados los caracoles más bellos del mundo, y en Cuba se localizan en las regiones más boscosas del oriente, especialmente en los municipios de Baracoa y Maicí, en la provincia de Guantánamo, aunque también pueden hallarse en zonas colindantes del vecino Holguín. Se reconocen la presencia de 6 especies en la isla cubana dentro del género Polimita, entre las cuales, sin duda alguna, la Polimita picta es la de coloraciones más vivas. Según los estudios realizados, los polimitas adquirieron su diversidad de colores como resultado de la adaptación a una vegetación tremendamente rica y heterogénea, no solamente en forma y tamaño, sino también en morfología y estructura de flores, hojas y frutos, a la vez que gracias a un gran epifitismo, es decir, a la abundancia de plantas que crecen sobre otras plantas. La recolección ilegal de las conchas de polimita para el coleccionismo o para fabricar objetos artesanales tipo souvenirs turísticos, pendientes, collares, etc., es uno de los factores que más ha incidido en la disminución de las poblaciones de polimitas. Es por eso que en 2016 el Tratado CITES sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas acuerda incluir en su apéndice 1 al género Polimita para su protección. Desde entonces está totalmente prohibido que una concha de este género salga de la isla de Cuba, salvo que se opte por la vía de la clandestinidad. A este factor de riesgo se suma la pérdida o transformación del hábitat natural, la introducción de plantas y animales exóticos que compiten por su entorno y en los últimos tiempos el cambio climático, causante de la reducción de las lluvias y el aumento de las temperaturas. Amigos, pues ya ven, un mundo realmente alucinante. Habéis visto, gracias al profesor Leito, la complejidad de este mundillo y que es realmente fascinante. Espero que algunos de ustedes, a raíz de visitar esta exposición, se aficionen a este mundo tan interesante. La exposición estará abierta durante el verano y posiblemente algunas semanas del ya próximo curso escolar. Espero que vengan por aquí y que la disfruten. Como bien se ha hecho mención, se trata de una exposición con fines didácticos que podrán visitar todos los alaurinos hasta septiembre. Es una excelente oportunidad para que desde el campamento y los colegios, cuando se inicie el curso escolar, acudan hasta la biblioteca para que los niños aprecien y aprendan sobre esta especie tan variada y tan bella.